Buenas tardes, arratsaldeon guztioi, y muchas gracias por estar en este foro que ha organizado Diario de Navarra sobre la despoblación. Antes de nada y de presentar a quienes hoy nos acompañan, le voy a pasar la palabra al alcalde Mikel Aoiz, que quiere saludar. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko Diario de Navarra egunkariari Pirineuko arazoa argitaratzeagatik, ¿ves? Desde aquí queremos agradecer que hayáis venido aquí en periódico para que de alguna manera la situación del Pirineo salga a la luz, como siempre ha sido, ¿no? Pero sobre todo para buscar soluciones, para no hacer ya más estudios y simplemente buscar soluciones reales, soluciones al Instituto de Montpellier, soluciones a la vivienda, soluciones y medidas de choque. O sea, que no queremos ya más cuentos. Es un poquito lo que queremos decir. No es que hayan sido todos cuentos, ¿eh? No, en los últimos años ha habido muchas mejoras. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Mikel, eta Mikelek esan duen bezala, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet Diario de Navarrak antolatutako eztabaida honetara etortzeagatik. Eta lehenik eta behin egingo detena da gurekin mailan dauden guztiei aurkeztea da. Como decía, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar en este debate sobre la despoblación que hemos organizado desde Diario de Navarra y que recuperamos 4 años después. Hace 4 años estuvimos en esta misma sala, vinimos cuando el plan del Pirineo cogía impulso, recogimos la opinión que nos dieron en su momento los ponentes, algunos de los cuales está hoy también aquí, recogimos la opinión de los vecinos y de ciudadanos que os acercasteis amablemente también en aquella ocasión. Y ahora que ha pasado una legislatura, pues hemos considerado que era momento de hacer balance sobre lo que se ha hecho respecto a la despoblación en Navarra en general, sobre lo que se ha hecho más concretamente respecto al plan del Pirineo y qué cosas todavía están pendientes por hacer, quedan por impulsar. Ese es un poco los 3 bloques en los que vamos a dividir el debate de hoy. Les he pedido a los ponentes, la idea es que cada bloque tenga una duración aproximada de 20 minutos para que no nos extendamos en ninguno de los 3 y para que luego exista la posibilidad de que quien quiera hacer algún tipo de pregunta la pueda hacer. ¿De acuerdo? Y ahora sí, si les parece, voy a pasar a presentarles a quienes nos acompañan. Empezando aquí por mi izquierda está Tasio Sanz Pérez, el director del Centro Escolar de Ochagavía. Arratsaldeon, buenas tardes, Tasio. A su lado, Mabel Cañada Zorrilla, presidenta de la Mesa del Pirineo. Mabel, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Jesús Mari Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra. Jesús Mari, buenas tardes. Arratsaldeon. Arantxa Arregui Alberro, presidenta de CEDERNA Garradu y también coordinadora del equipo territorial del Plan del Pirineo. Arantxa, arratsaldeon, buenas tardes. Inés Patricio Zafra, arquitecta y joven emprendedora de Ochagavía. Inés, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y si les parece ya, para meternos en harina, vamos a empezar con el primer bloque del que estuvimos hablando. En este primer bloque lo que buscamos es hacer un balance de 4 años de acción sobre la despoblación en Navarra. En 2019-2023 fue la primera legislatura con una cartera del Gobierno específica sobre despoblación y se han trabajado acciones concretas y diversas sobre esta materia. A los ponentes les hemos planteado algo así como muy abierto de qué se ha hecho, si ha trabajado bien y si se han dado los pasos acertados, y lo que les voy a pedir, empezando por Jesús Mari, por favor, es que tome la palabra y lo que decíamos, poder lo más concreto posible. Jesús Mari. Sí, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación a este foro. Como decía el presentador, 4 años después volvemos aquí a Ochagavía y volvemos a hablar de la despoblación, ¿no? Por sintetizar un poquito y ceñirnos al tiempo, ¿no? Yo creo que la legislatura pasada fue la primera vez que se incluía la despoblación, las competencias de la despoblación dentro del decreto de estructura y de las competencias del Gobierno de Navarra. Yo creo que eso era importante porque por primera vez
dentro del gobierno se reconocía a la despoblación como una política pública, y yo creo que eso ha dado pie a que en esta segunda legislatura pues continúen esas competencias dentro del gobierno, ¿no? Esto que puede parecer algo que no es importante, yo creo que sí que refleja esa voluntad del gobierno de reconocer que había un problema en el ámbito de la despoblación, que había que apostar por políticas públicas que fueran capaces de revertir esa situación de desigualdades territoriales que estamos padeciendo, y bueno, y también es un ejemplo de continuidad y de que queda trabajo por hacer y que el gobierno apuesta por seguir en esta línea, ¿no? Y más esta legislatura que de alguna manera, digamos, se unifican en una dirección general, pues un ámbito más operativo, que era el ámbito que tenía la Dirección General de Proyectos Estratégicos con el tema del Plan del Pirineo, y esa vertiente más estratégica y más de planificación, que es y más de coordinación de políticas públicas, que era la que estaba en la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ¿no? La verdad es que, bueno, en esto de hacer balances, pues bueno, posiblemente las opiniones serán diversas, habrá gente que pensará que hemos hecho poco, habrá gente que pensará que no hemos hecho lo suficiente, pero bueno, yo sí que creo que se ha avanzado en concienciar a todo el gobierno de Navarra y a la sociedad en su conjunto de que había un problema, como decía antes, de cohesión territorial, de Navarra, esa cohesión territorial, esa cohesión social y territorial no estaba garantizada, y que desde las políticas públicas había que impulsar en esa línea pues, iniciativas y acciones que fueran capaces de revertir esa situación, ¿no? Yo creo que esa concienciación social que todavía no estaba en todos los territorios, no estaba todavía asentada, pues sí que esta legislatura creo que se ha asentado. Es verdad que aquí en el Pirineo hay una ponencia que se trabajó durante la legislatura del 15 al 19 y que sí que existía quizás esa concienciación, pero no era así en el resto del territorio, ¿no? Al final hay que ver, el tema de la población hay que verlo más como un tema demográfico o como un tema territorial, también hay que verlo como un tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Al final tenemos que garantizar esa igualdad de oportunidades en todos los territorios para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en cualquiera de los territorios, ¿no? Desde Navarra, bueno, hemos hecho diversas iniciativas, por no detallar todas, pero sí que nos parece importante el establecer, pues bueno, incorporar ese principio de regresión demográfica en las políticas públicas que se pongan en marcha, ¿no? Un ejemplo concreto, el nuevo modelo de financiación local, donde de alguna manera se fortalece y se reconoce esa financiación de los municipios más pequeños o aquellos que tienen un efecto tractor dentro del territorio, y aquellos también en los que la dispersión es una característica propia, ¿no? También, bueno, a una acción concreta, hicimos una acción en el año 2021 en el Departamento de Cohesión Territorial con el tema de refuerzo de firmes. Nos parece que las carreteras es un servicio público que hay que mantener, y en vez de utilizar el criterio que muchas veces se utilizaba de arreglar aquellas carreteras por las que más tránsito circulaba, pues también hubo una partida importante de ese refuerzo de firmes que se destinó a carreteras ubicadas en municipios en riesgo de despoblación, ¿no? ¿Puedes ir terminando? Voy terminando. Así, datos generales, ¿no? Durante los años 2021 y 2022, dentro del Gobierno de Navarra, hemos identificado 204 actuaciones alineadas con el Plan de Recuperación, 130 medidas frente al reto demográfico, con una cuantía invertida de 283 millones de euros, presupuesto proveniente de los fondos europeos, del MRR, y también presupuesto del Gobierno de Navarra, que se puede alinear en esas líneas de actuación de este plan, del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico. Y también, el final de la legislatura, pues tuvo la aprobación de esa estrategia de lucha contra la despoblación, que se definen 6 ámbitos de actuación, 25 ejes de actuación y 15 proyectos directores. Yo creo que es un punto final de legislatura que significa también un punto y seguido, y que, bueno, lo que da pie es que el arranque de esta legislatura pues permite la implementación y la puesta en marcha de esta estrategia, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra Mabel, por favor. Hola. Bueno, claro, nosotras somos, bueno, la Mesa del Pirineo, entonces nuestra área de competencias es el Pirineo, no es todo Navarra, no es como el gobierno, ¿no? Pero quizás también, como nombrar algunas de las cosas que son necesarias para que todos los territorios de Navarra avancen en lo que sería la despoblación, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos sobre todo la zona de Sangüesa, Tierra Estella y bueno, el Pirineo y el Prepirineo, ¿no? Que también son las zonas como de alto riesgo, ¿no? Nuestro trabajo ha sido más sencillamente como colaborar en algunas áreas, compartir foros con estas entidades de las diferentes comarcas que están en esta misma situación de despoblación, como puede ser el Pirineo, ¿no? También como aunar estas reivindicaciones, esta necesidad de esta ley de despoblación que acaba de nombrar
el gobierno, pero que de alguna manera teníamos la expectativa de que se llevara a cabo durante los primeros 4 años y que no ha sido posible, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Y otro de los áreas que llevamos también como muy cerca con estas personas es el tema del mapa local, ¿no? Esto quedó pendiente en la legislatura 15-19, pensábamos que en la 19-23 podríamos avanzar en este tema, porque es un tema importante, tiene la financiación, aporta cohesión territorial, aporta gestión macro a nivel de todo el Pirineo, hablando concretamente, ¿no? Luego hablaremos más en la siguiente pregunta, pero esto es algo que también hemos ido debatiendo, pues sobre todo con el Prepirineo, con la zona de Sangüesa, que son las entidades que tenemos más cerca y que nos interesa unirnos para quizás tener una voz un poquito mayor, ¿no? Y desplegar a nivel de las comarcas de Navarra que están en este riesgo, ir desplegando también esta necesidad de tener una autonomía política, jurídica, financiera, que nos posibilite trabajar más directamente, ¿no? Entonces, esta ha sido parte de nuestra labor durante estos 4 años y luego hablaremos ya más de lo que hemos trabajado concretamente aquí y ahora. Perfecto, muchas gracias. A ver, pasamos el micrófono a Arancha, por favor. Bueno, Arancha León, un placer volver a estar en esta plaza, que creo que me conozco un poco. Aunque ahora vengo ya con la chapela también de presidenta de Cederna, todavía sigo en Lusarea y me ha tocado coordinar un poco el equipo territorial que conocéis, que aquí parte del mismo entre el público. Comentar, bueno, un poco repetir lo que han comentado los anteriores ponentes. El primer cambio de legislatura, diremos, ya del 15 al 19, cuando hay ese movimiento territorial y se pide esa ponencia, empezamos a trabajar ya con un encargo desde Lusarea, pero es en el 19 al 23 donde verdaderamente se cambia mucho la forma de trabajar. Y sí que es verdad que, bueno, yo la parte que me toca a nivel de despoblación de Navarra, como Cederna, desde luego tenemos un territorio que sí que tiene muchos problemas esos, pero siempre digo que el Pirineo hay que tomarlo primero con mucho cariño y con una especial atención, porque es muy diferente. Yo creo que la situación del Pirineo ya llevaba muchos años de serios problemas. En esta última legislatura, con una dirección dedicada exclusivamente al Pirineo, creo que se ha empezado un proceso diferente de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que se ha materializado en proyectos que luego ya iremos hablando más concretamente, pero yo quiero darle importancia a la forma de trabajar. Creo que el territorio se moviera. Yo antes ya estuve en Cederna trabajando de técnico y ahora me va a tocar estar de presidenta, pero yo del Pirineo que conocí en el año 92 al de ahora, os puedo asegurar que ha habido mucho cambio, que hay mucho movimiento social y que creo que el propio territorio está poniendo a las personas en el medio, que eso es lo más importante, porque sin personas ya veis que tenemos un territorio espectacular, pero no podemos trabajar solo para que venga el visitante, sino que tenemos que conseguir que el Pirineo sea un lugar para vivir. Con todo ello, cuando yo siempre digo, la ponencia que se salió del propio territorio era esa ley de despoblación, que tanto los hemos oído, que creo que bueno, se va a materializar, y también se hablaba de tener una unidad técnica que se tuvo con esa dirección y con un despliegue territorial de personal. Creo que son procesos muy largos porque hay que ponerse a pensar desde cuándo se está perdiendo población, entonces es muy difícil que en la inmediatez se pueda recuperar lo que tantos años ha supuesto de pérdida, pero sí que creo que hay que ser sobre todo resilientes y sobre todo activos. Y cuando digo activos me refiero a trabajar de esta manera diferente, ¿no? Desde la administración que baja al territorio, que el territorio también empatice con la administración, porque la administración sabemos qué es lo que es, pero somos todos a veces parte de esa administración. Y por supuesto, esas personas que quieren y apuestan por vivir el territorio. Ellos son los que generan economía y los que verdaderamente pueden conseguir que esto no pare, ¿no? Con esa esperanza y con esa fuerza yo sigo transmitiendo que el Pirineo tiene posibilidades y que esto es un proceso que es un primer paso y que hace falta recursos humanos, indudablemente, recursos financieros y la palabra más importante es cooperación, colaboración y colaboración.
Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Yo, voy a ser muy breve. Al lado de estos profesionales no sé si voy a estar a la altura, pero bueno, yo quería decir que lo que he vivido yo del plan del Pirineo, pues me parece que en estos 4 años seguramente lo que más se ha hecho ha sido pues un sondeo de cuáles son las demandas que tiene la población, y sí que me parece que todavía queda mucho por hacer. O sea, creo que como todo en esta vida hay que ser ambicioso y hay que ir siempre más allá, ¿no? Hay que materializar pues todas esas demandas que tiene la gente en proyectos reales. Es cierto que se han hecho cosas, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Se ha publicitado mucho pues cuáles son las herramientas que tiene la población y qué cosas se pueden hacer, pero bueno, yo desde mi punto de vista soy exigente y creo que todavía hay mucho por hacer. Bueno, arratsaldeon. Bueno, ya han dicho mucho de lo que se puede decir. Yo sin más tenía unas notas aquí y os las comento, ¿no? Igual desde fuera, desde la no implicación, desde quien no participa me da igual, en los movimientos sociales que en los ayuntamientos o en otros tipos de medios que tenemos para colaborar con la sociedad, puede parecer que no se hace nada, que no se es efectivo y que el trabajo pues, que se está haciendo tanto desde el gobierno como desde las entidades locales no sirve para nada porque no se ven resultados a corto plazo. Eso es una visión que yo personalmente no estoy de acuerdo, tanto como vecino como concejal, ¿no? de un ayuntamiento. Echo de menos, por ejemplo, en este tipo de foros y, por ejemplo, en otro tipo de foros como pueden ser las últimas elecciones, pues gente de la franja de 20, 30, 35 años, que a mí eso es lo que más me mosquea. Aquí hay mucha cana y poco piercing, que digo yo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, sí que es un toque que creo que es importante y que nosotros también tenemos que transmitir a la gente joven, que sin ellos, la mayoría de la gente que estáis aquí, pues tenéis la vida encarrilada y tampoco tenéis muchos problemas ni ganas de complicaros, ¿no? Ni necesidad de complicaros. Pero bueno, siempre tiene que haber un tonto del pueblo que es el que se moja 50 veces, ¿no? El que se moja 50 veces en el mismo charco, ¿no? De lo que me toca a mí, bueno, yo veo que todos los pasos que se dan, o los que se han dado y los que se darán, pues son bienvenidos. Creo que están recogiendo frutos ahora mismo del trabajo que se ha hecho, pues tanto desde el movimiento aquel que hubo hace 6 años o no sé cuántos, de Visir y Gaude, los 5 minutos, que se hizo la ponencia para el Pirineo y se empezó a trabajar, como decía Arantxa, pues de esta manera coordinada, ¿no? Uniendo lo que son los pueblos con la acción del gobierno. Hace 8 años que se formó la mesa, creo que son 8 o 9 años que se hizo esta mesa del Pirineo y entonces ya se oía, ¿no? Esto no sirve para nada, tal, ¿para qué otra mesa más, otro foro más? Bueno, pues son visiones que son críticas, pero creo que esas visiones, pues bueno, en el momento en el que estamos, esa mesa ha servido para colaborar activamente con el gobierno de Navarra y las medidas las tenemos ahí. Que sean del gusto de todos, no lo sé. Que lleguen con la rapidez, no lo sé. Pero bueno, ahí tenemos firmados un montón de convenios de creación de vivienda que se tendrán que ejecutar. Luego ya le diremos al señor consejero que hay que darle prisa a eso. Y en cuanto a lo que es el tema de educación, bueno, tenemos el instituto, el famoso Instituto de Lumbier, con adjudicación ya para enero y que se espera que comiencen las obras pues, al final del invierno, pues febrero o marzo. Y otra cosa que a mí, bueno, que igual no es pública todavía, pero la digo desde ahora y que creo que es una visión que ha cambiado mucho dentro de lo que es el Departamento de Educación y supongo que otros departamentos también. Ahora se va a aprobar una nueva ley de comedores. Estábamos funcionando con una ley que luego era de 1997 y en esa ley, ya en el primer borrador que se ha hecho, se incluye los pueblos con alto nivel de despoblación, alto riesgo, alto de despoblación, me parece que es algo así, que son la mayoría de los pueblos de Navarra, porque si quitas, no sé, alguna zona concreta de la ribera, te vas al Valle del Aragón, a toda la zona de Sangüesa, de Lizarraldea y todo Pirineo, y la mayoría están en riesgo de despoblación. Bueno, pues con esa nueva ley de comedores, y es una demanda que las familias de los entornos rurales la han estado haciendo desde siempre, parece que se va a equiparar la ayuda que recibe el alumnado transportado, es decir, un alumnado que se transporta de un pueblo a una escuela comarcal. El comedor lo paga a 2 euros. El comedor de un niño, por ejemplo, de Ochagavía, que come en Ochagavía, son 6 euros y pico. Entonces es una demanda que ha habido muchísimos años y que parece ser que se va a incluir
dentro de lo que es el nuevo decreto foral de comedores. Entonces, con esto quiero decir que medidas se toman y que creo que, bueno, estamos en el camino. Muy bien. Muchas gracias. Pues si os parece, quiero dar las gracias porque habéis cumplido el tiempo con creces, con lo cual os lo agradezco. Así ahora que nos metemos en el plan del Pirineo, nos metemos ya en algo más concreto, como antes decía la propia Mabel. 4 años de balance de acción del plan del Pirineo, se puso en marcha en 2020 desde el Gobierno con respaldo de CDR del territorio, acciones específicas, un equipo técnico del dinamizador de la zona, un poco lo que habéis comentado. Es un momento, pues lo mismo, para hacer balance y para ver cuáles han sido las principales líneas de intervención, si creéis que han tenido impacto en la zona y en sus habitantes. Un poco, pues pido lo mismo que antes, ¿vale? La misma concreción. Vale, pues a mí en primer lugar me gustaría empezar esta parte de intervención agradeciendo el trabajo que se ha hecho durante estos 4 años por parte de la Dirección General de Proyectos Estratégicos, de su director general y de todas las personas que componen esa Dirección General, y también, sobre todo, bueno, las personas que han formado o que han impulsado las acciones del Plan del Pirineo, el equipo territorial, con la coordinadora que está aquí en la mesa, Lerna, Lursarea. Bueno, yo creo que bueno, se decía antes, lo decía el alcalde de Ochagavía, había que pasar de la teoría a la práctica. Yo creo que si algo tenía este Plan del Pirineo son acciones concretas y medidas concretas, y que estaba enfocado claramente en acción, ¿no? En tratar de aterrizar aquello que salió de la ponencia parlamentaria, que no dejaban de ser, pues, bueno, grandes líneas de trabajo, y materializarlas en acciones concretas, ¿no? Que realmente, bueno, no es fácil luego pasar de esa teoría a la práctica, ¿no? Para eso, pues bueno, también algo que ya se ha dicho aquí, ¿no? La cogobernanza, ¿no? En este plan es tan importante el qué se hace como el cómo se hace, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de cogobernanza el que se ha implantado en esta zona. Hace cuestión de 4 semanas o 3 semanas, dentro de un proyecto europeo de Interreg, estamos aquí con socios búlgaros, eslovenos, irlandeses, y la verdad es que se fueron, pues bueno, conociendo el ejemplo de gobernanza del Plan del Pirineo y, bueno, y sacando conclusiones positivas de cómo había sido esta gobernanza, ¿no? Después de definir esa línea de trabajo, bueno, yo tengo aquí algunas cuestiones concretas. Bueno, el funcionamiento igual de las mesas y el grupo de trabajo, pues hay en esta mesa gente que las puede explicar mucho mejor que yo, pero a mí sí que me gustaría, bueno, poner un poquito el acento en el equipo territorial, ¿no? Yo creo que se ha puesto de manifiesto la importancia de ese equipo territorial, la importancia de tener oído dentro del territorio, de conocer de primera mano qué es lo que estaba pasando, de detectar rápidamente las necesidades del territorio, de poder buscar soluciones. Y yo creo que, bueno, eso es algo que hay que mantener, ese equipo territorial, y que incluso, que ya veremos en el siguiente bloque, pues habría que ampliar, ¿no? con otras visiones, ¿no? Dentro de ese equipo territorial, ¿no? Principalmente se han elaborado, pues, muchas acciones a través de 3 herramientas que se han implementado: convocatorias de subvenciones, convenios y proyectos propios de la Dirección General. Por dar alguna cifra, convocatorias de subvenciones, se han invertido más de 5 millones de euros y se han financiado 340 proyectos dentro de estas 7 convocatorias que se han lanzado a lo largo de estos 4 años. Convocatorias, pues, para entidades locales, para financiar, pues, acciones concretas dentro del Plan del Pirineo, convocatorias, pues, destinadas a personas emprendedoras, convocatorias destinadas a asociaciones. Yo creo que, bueno, hay una gran amplitud de convocatorias y, bueno, como digo, casi ese impacto con más de 5 millones de euros y 340 proyectos, ¿no? Que se han financiado. En el tema de convenios, pues bueno, 26 convenios, algunos importantes como para financiar ese equipo territorial, el convenio con Cederna y el convenio con Lursarea, pero también convenios para implementar la digitalización en el territorio a través de fondos europeos. Yo creo que han sido también proyectos importantes con las entidades locales, ¿no? Y luego actuaciones propias de la Dirección General, pues en 4 líneas: en la línea de turismo, comercio y servicios, en la línea de industria, emprendimiento y desarrollo territorial, ganadería y sector primario, y en la línea de vivienda, ¿no? Por destacar algunos proyectos pilotos que se han puesto en marcha, pues el proyecto piloto de transporte a la demanda, servicios públicos puntuales, el tema de analizar las ordenanzas sobre comunales de municipios y juntas del Valle, puesta en marcha de nuevos de emprendimiento o elaboración de unidades didácticas, ¿no? Yo creo que todo esto realmente tiene un impacto en el territorio. Yo creo que poco a poco puede verse como el territorio, pues, se notan las acciones del Plan del Pirineo. Yo creo que la concienciación de que este plan
está sirviendo para cosas concretas dentro del territorio y que se puede exportar o implementar en otros sitios de Navarra, yo creo que es importante. Poco a poco, y aquí nos han dado otro ejemplo de cómo ese marco jurídico, esa normativa, pues se va moldando y cambiando y incluyendo esa mirada con esas gafas de la despoblación, pues para medidas concretas. Y bueno, yo creo también pues el aportar bueno, pues, convocatorias, fondos que al final también, pues bueno, para transformar el territorio y para tomar medidas concretas, pues realmente hace falta presupuesto. Y yo creo que bueno, ese compromiso del Plan del Pirineo con esas medidas concretas que han llegado, pues yo creo que muestra de ello y ya igual está, ¿no? A ver cómo lo ve Mabel desde la mesa del Pirineo. Bueno, siempre lo vemos un poco diferente, ¿no? Porque sí, me hubiera gustado también escuchar no solamente lo que ha hecho el Plan del Pirineo a través, digamos, como de nuestro equipo técnico y de proyectos estratégicos, sino también administración local en los 4 años anteriores, cuál ha sido su trabajo con respecto a la despoblación, que sí que había una comisión interdepartamental y que, bueno, me hubiera gustado escuchar, pero luego se lo preguntaré si hay tiempo, ¿no? Y bueno, desde nuestra parte, quiero decir, como mesa, nuestro trabajo ha sido mucho de buscar exactamente qué es lo que necesitamos para frenar la despoblación, qué serían los requisitos mínimos, no solamente de nuestra parte de trabajo, porque digamos que hay como varias áreas, ¿no? Una cosa es lo que podemos trabajar en el territorio, las personas que vivimos, que lo habitamos y que nos lo curramos cada día, y otra cosa es, en relación con el Gobierno de Navarra o con el Parlamento, cuáles serían las peticiones o las necesidades que podríamos pedirles o simplemente negociar, ¿no? Y ahí sigue estando la ley de despoblación, sigue estando el mapa local y sobre todo un solo interlocutor. O sea, lo que nos tememos y lo que nos hemos temido durante muchos años es que para cada cosa, para los comedores escolares, para el transporte escolar, para cualquier cosa, tienes que irte a cada ventanilla, ¿no? Y necesitamos algo que sea una ventanilla única. O sea, quiero decir, aquí los ratios de las niñas y de los niños para los colegios, para las guarderías, no cumplimos. En salud no cumplimos. O sea, no cumplimos ratios en casi ninguna cosa, en vivienda tampoco. Entonces necesitamos una ventanilla única, que es lo que ha sido proyecto estratégico en los últimos 4 años. No entendemos por qué ha desaparecido proyectos estratégicos, entonces nos vamos a quedar sin esta ventanilla única, vamos a tener que volver a ir a hablar con el Departamento de Educación, con el Departamento de Salud, con el Departamento de Vivienda, con Industria, ¿no? Y esto es cansado y además es que no nos lleva a buen término, porque de alguna manera hay que trabajar en cada pequeña ley y nosotros queremos trabajar la globalidad, queremos soluciones para todo el Pirineo, no para cada colegio o para cada pequeña aula. Necesitamos soluciones muy grandes, globales, ¿no? En este mismo también necesitamos que todos los trámites burocráticos y de subvenciones se ajusten a la realidad del Pirineo, a la realidad de las personas que lo habitamos, de las personas que emprenden, ¿no? Del territorio que tenemos, que no tenemos kilómetros y kilómetros de pradera, tenemos montaña. Entonces, bueno, pues las subvenciones se tienen que adaptar también a estos, digamos, a estos ratios, a estas hectáreas de las que disponemos a veces, o de estos territorios pequeños con los que trabajamos, ¿no? Y no pedirnos lo mismo que se le puede pedir a otra ganadera o ganadero de territorios mucho más amplios, ¿no? En vivienda estamos con lo mismo, tenemos el mismo problema, o sea, las casas de aquí son enormes, no se adecúa a la normativa, no podemos acceder a subvenciones, las subvenciones son muy pequeñas para la magnitud de las cosas que abordamos. Entonces, todas estas cosas las hemos ido trabajando, hemos partido de 4 grupos de trabajo y hemos llegado a desplegarnos hasta 11 para poder trabajar también cosas puntuales, concretas sobre despoblación, ¿no? Y hacer pequeñas... bueno, pues como pequeños informes, ¿no? Sobre muchas de las causas que vivimos y que nos interesan que sea la despoblación, ¿no? Hemos trabajado también con la comisión parlamentaria, le hicimos una devolución de la ponencia, de las cosas que quedaban por hacer, de cara a que esta legislatura tengan en cuenta todas esas áreas que no se han abordado en la primera y que tienen que abordar en la segunda. Ya tenemos fecha para seguir reuniéndonos con el Parlamento a primeros de diciembre. Entonces, bueno, nuestro trabajo es mucho local y también es mucho de relacionarnos con el Departamento, sobre todo con el Parlamento, ¿no? Que es de alguna forma quien hace las leyes, y con el Gobierno, que es quien
pone el dinero para que los fondos, ¿no? Para que de alguna manera algunos proyectos se puedan llegar a sacar, ¿no? Pero ahí tenemos proyectos interesantes como el Matadero de Garralda, hemos tenido proyectos muy interesantes como las patateras que se han convertido en coworkings, ¿no? Inés es parte de ese proyecto. O sea que hemos trabajado mucho en el territorio. Afortunadamente tenemos un equipo técnico que nos ha sacado de muchos apuros y que también ha hecho muchas jornadas de participación, que se ha recorrido y se ha pateado el territorio, que ha hablado con muchas personas, ¿no? Que a veces el trabajo es lento, ¿no? Y la despoblación va muy rápido. Y necesitamos, efectivamente, yo me alegro de escucharle a Jesús María decir que igual hay que ampliar el equipo técnico. ¡Wow! Sería fantástico, ¿no? Que pudiéramos disponer de más fondos, de más personal, ¿no? Y que podríamos abarcar más labor de la que ya hacemos, ¿no? Bueno, pero estas son cosas de las que hemos ido haciendo y estamos luego abiertas a preguntas, ¿no? Más concretas, porque claro, en 3 minutos hablar de lo que se ha hecho en 4 años es como, wow, me estoy quedando sin respiración. Y vamos a pasar el micrófono a Arantxa y sí, luego, en tanto que hay que hacerlo, le pedimos Bueno, creo que se ha dicho casi todo ya, más o menos en la parte del trabajo territorial. En la gobernanza, recordad, bueno, como sabéis, se creó este ecosistema de gobernanza donde está el Parlamento, está la Mesa del Pirineo, está el equipo territorial, estaba la dirección y la consejería en aquel momento, y se hace al año una asamblea general, una asamblea donde se devuelve un poco todo el trabajo que se ha hecho al año y sobre todo se evalúa, porque es importante evaluar que funciona, que no, que hay que mejorar. Yo creo que uno de los temas que no podemos olvidarnos es que hay que estar en continua evaluación para verdaderamente ver qué funciona y qué no. Que no quiere decir que porque estés trabajando todo funciona. A veces, pues, si no pones el foco bien, pues hay que... Y la parte operativa, por resumir, muy resumido, trabajar un poco los 3 pilares de este plan, ¿no? El tema de la vivienda, desde el equipo se hizo esa demanda que hay en el territorio de vivienda, que es clarísimo, esa oferta que hay. De hecho, bueno, hay otro interlocutor dentro de todo este plan que ha sido Nasubinsa, que a través del apoyo económico y de recursos humanos se han podido arreglar algunas viviendas que ya están, como son el caso de Espinalia y Burguete, y hay pues como otras más de 35 esperando a que verdaderamente se arreglen esa rehabilitación, porque el trabajo de verdaderamente, si hay demanda, está más que justificado. En el tema de vivienda también estamos avanzando un poco en ese otro modelo de vivienda, porque hay mucha vivienda vacía, hay mucha segunda vivienda, pero sobre todo hay vivienda vacía. Sí que hemos hecho una aproximación de ver un poco esas viviendas si podíamos pasar a que pasaran a la bolsa de alquiler. Es verdad que la medida de la bolsa igual no se acoge a la medida de las viviendas que tenemos, pero sí que nos ha servido para acercarnos a la población y ver que hay otro tipo de demandas. Cómo dividir esas casas, qué pasa con estas viviendas que están protegidas, qué pasa con Príncipe de Viana, que también hay que tenerlo en cuenta, porque al final tenemos los pueblos que tenemos, porque verdaderamente son viviendas de mucha calidad, entonces hay que ver cómo se recuperan. Y con todo eso, viendo cómo estaba pasando la dificultad de tener vivienda, se empezó a trabajar en un proyecto de poder abrir viviendas y poder compartir esa vivienda para que verdaderamente profesionales que quieran venir puedan... antiguamente se llamaban los pupilos, que entraban en una casa, te dejaban y luego cuando verdaderamente llevabas un tiempo podías buscarte una vivienda. Bueno, pues todo eso también hay que darle una vuelta importante, porque hay gente que se está animando al programa, pero son pasos lentos que hay que avanzar. Y dentro de la vivienda también yo creo que todo el tema del sistema de co-living, que es un poco el proyecto piloto de Roncal, que yo creo que va a dar mucho juego y está dando pues otra manera de trabajar, ¿no? Desde esa participación, desde la administración local, más el apoyo de la administración regional, más verdaderamente la demanda. Bueno, como os decía al inicio, pues verdaderamente es un menú complicado y hace falta muchísimos ingredientes para llegar a avanzar, ¿no? Y luego lo que sí se ha trabajado mucho en este periodo es, vamos a arreglar infraestructuras, pero si verdaderamente debajo hay personas que quieren montar sus negocios. Porque ya veníamos de un modelo en el que se hace la infraestructura, se cierra y es una pena. Entonces tiene que ir de la mano. ¿Qué significa eso? Que vuelves a tener que trabajar pues con la competencia. En este caso, si
la infraestructura era de los ayuntamientos, pues se han hecho convenios con ellos para que Mansoucha pudiera rehabilitar, y todavía queda mucho pendiente. Estoy acordando pues de la herrería del Caro y cosas que están ahí en la batería de proyectos que esto es un no parar, así de claro. Y como no, el tema de los servicios, ¿no? O sea, yo siempre hablamos de esas tres patas: vivienda, empleo y servicios, para que verdaderamente ni el Pirineo ni nadie se quede atrás. Las personas vayan en el medio, pero por supuesto tengan la misma oportunidad que puede tener cualquier vecino de la Chantrea o cualquier vecino de lugares más competitivos, ¿no? Entonces eso supone, esos servicios son formación, esos servicios son internet, esos servicios son ese cuidado a nuestros mayores, ese acercamiento a los jóvenes, porque yo sí que veo que gente que se ha metido en las patateras, que están ahora en montado sus negocios, e incluso en el sector primario, que yo creo que es un pilar súper importante en el Pirineo, toda la soberanía alimentaria, es que estamos, lo que está viendo a decir la agenda europea, pero es que yo creo que estamos haciéndolo con proyectos muy concretos, ¿no? Entonces el sector primario tiene mucho que decir, hay mucha juventud que hay que acercar, y a mí me hace ilusión que cierta gente, las que están trabajando ahora en el Pirineo, se han metido en esas patateras, es gente que no vivía en el Pirineo. Pero es importante trabajar con esa población vinculada. Creo que la parte de aquí no nos podemos olvidar, tiene que ir mucho, muy unido el avanzar en proyectos concretos, pero la parte verdaderamente de sentirte un territorio tiene que ir, va en sangre para mí. Luego le pasamos la así. Vale. Bueno, pues yo, igual que he dicho antes, que había cosas que había muchas cosas que hacer, también voy a decir cosas que se han hecho. Entonces yo voy a hablar un poco de mi caso concreto, ¿no? Pues a mí en este caso pues el plan del Pirineo me ha permitido poder venirme aquí a vivir, en concreto en Ochagavía, y también tener expectativas, digamos, de trabajo futuro. Yo creo que seguramente todo empezó con un planteamiento que tenía el plan del Pirineo, que era la rehabilitación de la estación patatera. Entonces yo pude participar como arquitecta en la redacción del proyecto y en la dirección de obra, y además he tenido la posibilidad de alquilar un local de manera que puedo implantar ahí mi oficina. Esto me permite seguramente darme a conocer para que la gente sepa que yo ofrezco mis servicios, y además me ha permitido salir de casa y poder trabajar en un lugar donde además estoy en contacto con otros emprendedores y con otras empresas. Además, el Plan del Pirineo me permitió participar en ese programa de viviendas que ha comentado Arantxa, donde se hizo un inventario de una serie de edificios públicos que tenían posibilidades de rehabilitar para viviendas para las personas que realmente quisieran venir a vivir aquí al Pirineo. Eso también me ha permitido pues, conocer muchísimo la normativa de la zona, aprender. Y luego, por último, recientemente también se ha construido una nave industrial aquí en Ochagavía con 3 establecimientos industriales para 3 emprendedores que quieran vivir aquí. Entonces, en mi caso concreto, el plan del Pirineo pues, me ha servido para, sobre todo, como he dicho, aprender mucho, darme a conocer y luego poder tener un plan de futuro tanto a nivel personal como profesional. Bueno, pues yo creo que ya está casi todo dicho, pero bueno, está tocando a mí la parte fácil hoy. ¿Qué puedo contaros? Pues respecto al equipo técnico, bueno, de GU Pirineo A, yo creo que, aunque tuve mis dudas al principio porque dices, ¡buah! Menudo marrón les ha caído a estos que los han contratado ahí, porque hay que arrancar eso desde cero y darle forma, y que es claro, esa forma y ese trabajo que sea efectivo. Bueno, pues yo creo que es un trabajo para felicitarles, porque creo que han sido capaces de guiar pues, muchísimos procesos, muchísimas reuniones y muchísimos problemas con departamentos diferentes, y creo que haya habido un trabajo, que vuelvo a decir, que igual desde fuera pues, no se ve, pero cuando toca un poquito en según qué temas, te das cuenta que es una manera de tener un vínculo directo con ciertos departamentos o con lo que fuese, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha habido un trabajo muy efectivo. Y vuelvo a decirlo, que creo que no es fácil arrancar una maquinaria de esas pues desde cero, ¿no? Lo que veo también es que desde el territorio
Bueno, lo que me toca a mí, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, se ha puesto en valor lo que es la territorialidad. Es decir, yo creo que la mayoría de las escuelas del Pirineo, si no todas, ya se han dado cuenta que hay que trabajar pensando en que estamos creando los futuros gestores de estas zonas, tanto gestores municipales como gestores del entorno, y esa visión yo creo que ha calado en todo el profesorado e incluso en las familias, ¿no? Y también se ha conseguido pues, que esa visión negativa que había de lo que era la escuela rural haya desaparecido. Yo diría que ha desaparecido y bueno, valoraciones que hacemos, encuestas que colamos por ahí un poco a las familias nos lo están demostrando, ¿no? Y que se ponga en valor pues bueno, la escuela rural o los servicios rurales, ¿no? Que tenemos aquí, de medicina, por ejemplo, pues creo que es un punto muy a favor bueno, de la zona, ¿no? Y que puede hacer que, pues, que gente se anime a vivir o, bueno, o a estar aquí, ¿no? A permanecer, ¿no? Respecto a las ayudas, no todo es bueno, voy a ser un poco crítico, porque yo sí que me he dado cuenta de una cosa, que las ayudas que son pan para todos pues pueden ser un poco peligrosas. Entonces yo he visto las ayudas, por ejemplo, que se organizaron de Piribisi para familias. Las otras no las conozco, las de emprendedores o las de entidades locales, pues tampoco me ha tocado a mí gestionarlas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, las que son que eran encaminadas a menores y todo esto, pues creo que no han sido justas porque nos hemos dejado una parte de la población atrás, me explico. Estas ayudas se daban en base a las actividades, por ejemplo, extraescolares o guarderías en las que estaba apuntado tu hijo o tu hija. Pero claro, ahí no se tenía en cuenta para nada los niveles de renta de las familias. Entonces, ese tipo de generalizaciones ha llevado a errores. Errores, pues claro, nosotros lo hemos visto. Ha habido familias que posiblemente no apuntasen a sus hijos a una escuela de música que vale 500 euros al mes, o no sé cuánto, al mes, perdón, al año, o 600, no sé cuánto valdrá, precisamente porque no hay dinero, porque no hay cash. Entonces, claro, se ha subvencionado en sí a las familias, yo entiendo que con mayor poder adquisitivo, que de base, que de primeras, se pueden permitir el afrontar esas matrículas a dar. Es decir, hay que darles una vuelta. Y luego lo siguiente, claro, yo entiendo que las ayudas me parece muy bien que se den a toda la gente que estamos en el Pirineo, pero creo que tienen que ser de una manera equitativa. Es decir, no puede ser para todo el mundo. Es decir, si alguien no tiene necesidad porque su renta es alta o por lo que sea, pues no creo que el gobierno de Navarra tenga por qué darle un extra por vivir en el Pirineo. Y estoy echando piedras incluso contra mi propio tejado, pero también creo que tiene que ser justo y equitativo con el resto de Nafarroa. Es decir, me explico, ¿no? Un poco. Yo eso es lo que veo, ¿eh? Lo demás, pues, lo veo todo bien, como siempre, pero vamos. Pues si os parece, vamos a empezar la última parte ya antes de dar paso a las preguntas por el que habría que hacer. Y Jesús Mari, si te parece, que podemos empezar respondiendo a Mabel por qué pasa con esa ventanilla única de la que hablaba Mabel. Bueno, yo creo que lo he dicho al principio de la intervención. Esta legislatura, la Dirección General de Administración Local y de Población asume todos los proyectos en marcha y todas las competencias de la Dirección General de Proyectos Estratégicos, y esa ventanilla única que reclamaba Mabel sigue estando en el Gobierno de Navarra y va a seguir estando. O sea, si hasta ahora va a funcionar, pues ahora va a funcionar y vamos a esperar que funcione mejor. Entonces, bueno, vamos a tener confianza y yo creo que la ventanilla sigue abierta. En relación a la última cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema que ya ha salido aquí. Yo creo que lo ha dicho Mabel, lo ha dicho Arantxa, prioridad del departamento, legislatura que arranca, prioridad también expresada por la presidenta en varias intervenciones, la puesta en marcha, la aprobación de ese anteproyecto de ley de cohesión y vertebración territorial y lucha contra la despoblación, ¿no? Es una ley que se está reclamando desde hace ya años y que en estos momentos de arranque de legislatura es una prioridad. El ponerla en marcha dentro del acuerdo además programático nos marcaba un plazo de un año desde la constitución del gobierno para aprobar ese anteproyecto de ley, que como sabéis luego tiene un trámite parlamentario y que, bueno, y que se alargará algo más de un año. Pero bueno, la idea es que cuando se cumpla ese año de gobierno podamos tener un documento aprobado en gobierno y que se podamos tramitar en el Parlamento. Tiene que ser una ley, bueno, es una ley de un carácter transversal importante, es una de las problemáticas que tiene la despoblación. En un gobierno
que se articula de manera sectorial, pues es verdad que siempre dificulta. Estar acostumbrados a trabajar y muchas veces los que os ha tocado, lo sabéis bien, que parece que hay compartimentos estancos y que no se comunican unos con otros, pues bueno, tratar de hacer una ley muy transversal pues tiene su complejidad, pero bueno, esa es la intención del gobierno, que va a definir un sistema de indicadores donde bueno, se permita evaluar este fenómeno de despoblación y definir qué son zonas en riesgo de despoblación y cuáles no, que va a tener medidas concretas y normas concretas van a cambiar, medidas de estímulo de incentivo, medidas fiscales, medidas en el ámbito de mejora de los servicios públicos, medidas de simplificación, que también se ha hablado aquí mucho en municipios pequeños, y también va a tener una parte que nos parece importante de evaluación de políticas públicas, ¿no? Una manera para desarrollar, que desarrolle una manera de medir el impacto demográfico que los planes y las estrategias y la legislación foral tienen en el ámbito de la población, ¿no? Esta es la principal medida que ahora mismo tiene el gobierno como novedad y que va a ser la prioridad que vamos a implementar, además de continuar con los planes y medidas que están en marcha y también el desarrollo de la estrategia, ¿no? A ver, no sé si te ha convencido la respuesta de Jesús Mani. Bueno, igual voy a esperar a que haya más preguntas luego y si no ya veremos. Cosas que vemos que son importantes para el futuro es más o menos en lo que ya seguimos trabajando, ¿no? Apoyo este anteproyecto de ley, que por lo menos tenemos ya algunos puntos más del contenido. Sí que nos gustaría trabajar con el contenido, o sea, hemos echado de menos que no se nos haya llamado en estos 4 años para hablar de despoblación en ninguno de los múltiples foros de esta comisión interdepartamental o de otros foros que se han creado sobre el tema del despoblamiento, y nunca se ha llamado a la mesa ni a las personas, a las entidades del Pirineo a compartir nuestra experiencia, lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Bueno, esto es algo que nos gustaría que sucediera en la próxima legislatura. También llevamos 4 meses o 3 meses pidiendo una cita con presidencia que tampoco llega. También nos gustaría que sucediera para hablar también de estos temas en profundidad y para ver con exactitud cómo se va a sostener y a desarrollar el Plan del Pirineo los próximos 4 años. Tenemos muchísimas ganas de confirmar la continuidad de este plan y también la continuidad de esta ventanilla única, o sea, de esta interlocución única con una entidad que de alguna manera sostenga el proceso de todas las cosas que tenemos entre manos, que son muchas, o sea, ¿no? Que son muchos. Hemos visto que son una multitud de proyectos y algunos más que se van a crear, ¿no? A lo largo de estos próximos 2 años, ¿no? Estos son como los requisitos así más imprescindibles de cara a nuestra relación con el Gobierno y con el Parlamento, ¿no? Con el Parlamento ya he dicho que tenemos una reunión en próximas en la que una vez más le diremos qué temas de la ponencia están abiertos y no se han hecho más que empezar y cómo queremos que continúen, ¿no? En la línea de cómo venimos trabajando. Y a nivel interno está esta parte de sostener la mesa, de compactarla más, ¿no? La mesa ha crecido mucho en estos 8 años, muchísimo, y de alguna forma la estructura que tenemos de gobernanza interna, de cogobernanza, necesita ser reforzada y ampliada. No damos abasto a todas las áreas de trabajo, de actuación, de compromisos que de alguna manera se abren en el espacio, ¿no? Y también queremos llegar a los demás ayuntamientos, concejos, el Almiradío, todas estas entidades que de alguna manera se recogen a través de la mesa, pero queremos hacer un trabajo más de ir uno por uno y ver cuáles son las necesidades y cuál sería la labor de la mesa en ese caso, ¿no? También para trabajar conjuntamente, lo mismo que nosotros le pedimos al Gobierno una interlocución única, que también el Gobierno tenga una interlocución, bueno, única no va a ser, pero de alguna manera que podamos ofrecerle una visión muy global de lo que el Pirineo en este momento está necesitando para que su vida, ¿no? Tenga una calidad y una calidez, ¿no? Y también otra de las cosas que también estamos como necesitando, bueno, son esta aseveración de que los proyectos que tenemos entre manos se van a terminar, no solamente el Instituto de Lumbier, sino pues proyectos como el Matadero, que están ahí en la cuerda floja, ¿no? Que se han trabajado mucho durante los últimos 3 años en estos proyectos, que veamos también estos resultados, que los veamos implementados, ¿no? La seguridad de que del equipo técnico va hasta los 4 años, ¿no? Y que estos 5 minutos por el Pirineo van a estar siempre presentes en las próximas 4 años, cada vez que se hable de abrir una nueva ley o hacer cualquier tipo de
de acuerdos, ¿no?, programáticos o lo que sea, ¿no?, que esté siempre el Pirineo con sus necesidades específicas contemplado, ¿no? Y ahí meto también a Tirastella, Sangüesa, o sea, todos estos territorios que están, el Prepirineo, ¿no?, que son territorios que están en las mismas condiciones que nosotras, ¿no?, y que podemos de alguna manera compartir y también ir juntas a trabajar, ¿no? Bueno, aprovecho este foro para decir que mi papel de coordinadora en el equipo territorial dejará de llevarse a cabo a partir de enero. Eso no significa que se para, porque aquí tengo al equipo y seguirá, y con lo que acaba de decir Susmar y con más refuerzo, esto no va a parar. Pero bueno, aprovecho que estáis muchos para deciros que a partir de enero ya no me veréis como coordinadora, pero sí que espero veros, porque empezaré como presidenta de Federma y confío en que podamos seguir trabajando en confianza y avanzando en proyectos. Volviendo al tema que nos ocupa hoy, yo sí que creo que las líneas del futuro, yo de ley no voy a hablar porque yo soy más de acción, y siempre he pensado que de las acciones se pueden convertir en ley, pero verdaderamente esas acciones, lo que os decía antes, podemos ver qué cosas van y qué no para verdaderamente articular algo que venga para que funcione, porque estaréis conmigo que también tenemos una ley de mapa local, otro tipo de leyes, y al final pues el papel lo soporta todo, y lo que hay que intentar es que la acción se vea y se valore continuamente, ¿no? Con todo esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues creo que hay que seguir trabajando en esa soledad de los autónomos para trabajar en esa economía social, en ese ecosistema que se ha empezado a trabajar con los autónomos y con las empresas del Pirineo, con esa bolsa de empleo que ya cada vez está avanzando más en esa oferta y demanda. Creo que hay que seguir avanzando en rehabilitar esos inmuebles que están vacíos y ofrecer locales para que haya aumento de empleo. Hay que mirar los recursos que tenemos, no solo los turísticos, sino los forestales y todo lo que tenemos enfrente, y que se puedan convertir en subproductos y generar empleo. Creo que hay que avanzar, por supuesto, el tema de vivienda, que es fundamental y es el pilar para que esto no pare. Creo que me habéis oído muchas veces que hay que trabajar ese cuerpo a cuerpo, ese trabajar ad hoc, porque verdaderamente de ese médico de cabecera yo creo que hay que ir trabajando en lo que cada uno necesita y convertir esas demandas individuales casi en soluciones globales, porque sí que hay cosas que vas viendo que afecta a más de uno y puedes avanzar en otras líneas. También creo que el sector primario, que os he adelantado antes, ese proyecto del matadero, ese producto local, esa autoestima de lo rural, porque lo que ha dicho Tasio, yo sí que creo que hay que cambiar el relato. Se ha empezado a cambiar el relato de acogida y hoy es una realidad cómo se puede acoger a la gente que venga, incluso internamente cómo trabajar, pero también creo que hay que hacer un relato para esos nuevos miembros de la mesa, porque como decía Mabel, bueno, este domingo hay nuevas elecciones, habrá nuevos miembros, se constituirá la mesa, y creo que hay que hacer un nuevo relato y hay que contar a los nuevos y a los existentes de todo lo que se ha hecho y de todo lo que se puede hacer. Y volver a incidir que son procesos largos, pero a mí creo que es muy motivador ver que en proyectos como el matadero, como el ecosistema de empleo, como los videcares, hay gente del territorio que está trabajando en ser parte de ese proceso, que está disfrutando del proceso, porque la meta no va a ser desde luego a corto plazo, porque os vuelvo a repetir, son procesos largos, pero sí que creo que han cambiado mucho las cosas y que en este cuerpo a cuerpo y el estar como está el equipo, tanto con las entidades locales como con las demandas que existen, porque hay mucha demanda. Podríamos hablar largo y tendido de lo que la propia población dice, de lo que está pasando, de qué pasa con el plan, qué pasa con el gobierno. O sea, podríamos alargarnos mucho a todo el mundo, pero sobre todo el que verdaderamente es un proyecto ilusionante, y deciros desde aquí que yo he disfrutado mucho y espero seguir disfrutando de vosotros y vosotras, y que esto no pare. Eskerrik asko. Bueno, yo voy a hablar sobre todo desde mi experiencia como técnico trabajando
trabajando en la zona del Pirineo y bueno, pues al final a diario casi me toca trabajar con ayuntamientos, con orbes, con administraciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí sí que creo que voy a ser un poco crítica en algún punto y es que bajo mi punto de vista, por ejemplo, creo que las administraciones deberían de ser, además de más transparentes, deberían de ser más cercanas. Es decir, a diario nos encontramos pues a la hora de conceder licencias de obra, por ejemplo, a la hora de que una persona puede implantar su actividad, se alarga tanto en el tiempo que muchas veces la gente pues, se rinde, ¿no? Entonces creo que en este sentido, pues quizás a lo mejor la solución se me ocurre que se le podrían otorgar a las orbes incluso mayores competencias, que pudieran ellos tomar ciertas decisiones de forma directa. Luego también, en cuanto a las subvenciones, como ha comentado Tasio, comparto su opinión en cuanto a que las subvenciones tienen que ser realmente para las personas que la necesiten. O sea, nosotros mismos también creo que tenemos que ser críticos y decir, bueno, pues esas subvenciones, por ejemplo, en materia de rehabilitación de vivienda, tienen que ser para personas que realmente quieran venir a vivir aquí, no simplemente porque mi vivienda se está estropeando y la quiero rehabilitar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que todos deberíamos de ser más críticos y deberían de estar focalizadas. Luego también deberían de ser más sencillas a la hora de gestionarse. Yo me he encontrado casos concretos de personas que pues acuden a mí incluso o se rinden a la hora de gestionar una subvención por lo complejo que es y no tiene mucho sentido. Al final, si tú cumples las bases para poder optar a una subvención, debería de ser un trámite relativamente sencillo, ¿no? Y luego, por último, también a nivel de normativa municipal, que me toca pelearme con ellas casi a diario, yo creo que se deberían casi en el Pirineo, casi de individualizar de forma concreta cada proyecto. O sea, cada edificio es diferente y se debería de individualizar e incluso a veces priorizar otros criterios, ¿no? Y vivir un poco en el día de hoy. Pues a lo mejor se deberían de priorizar criterios energéticos como pues el ahorro energético, ¿no? O el utilizar energías renovables. Y luego en materia de habitabilidad, y ya con esto termino, yo creo que no podemos seguir trabajando con una normativa de habitabilidad exactamente igual que la de los pisos de Pamplona. O sea, no se vive de la misma forma en el Pirineo y además tampoco estamos partiendo de las mismas edificaciones, donde muchas veces nos encontramos con edificios que están protegidos, con lo cual yo creo que eso se debería de por lo menos pensar y trabajar para modificarlo. Vale, pues yo tenía 4 puntos para decir, pero voy a decir otro antes de que se me olvide, que va un poco unido a lo que estaba diciendo Inés del tema de las ayudas. Bueno, esto va en cuanto a la eficiencia energética, ¿no? Desde el Departamento de Educación al Ayuntamiento, por ejemplo, de Ochagavía, de Garralda o de Roncal, por ser cabecera de la escuela comarcal, por ser el propietario de la escuela comarcal, se les da unas ayudas para el tema de calefacción, luz, etcétera, ¿no? Ayudas que, claro, para un ayuntamiento pequeño, pues como puede ser el de Garralda, pues supone pues es dinero, al final, claro. Entonces, estas ayudas, no estoy seguro ahora mismo, pero hasta hace bien poco lo que es, yo creo que seguirán igual, no creo que hayan cambiado, iban, si no, Mique, me corriges, iban directamente proporcionales al número de alumnado que había. Y claro, yo siempre planteaba una cosa y me hacía gracia, digo, claro, pero aquí hace más frío que da igual, que en Iturrama, ¿no? O que donde sea. Y encima hay menos niños, que el calor humano también calienta las clases y hace que el termostato pues sube de 18 a 19 más rápido o menos. Si estás 2 en clase, lógicamente sube más lento. Pues por ejemplo, ese tipo de cosas parece mentira, ¿no? Que no se detecten o que no seamos capaces o que no sea el gobierno o los ayuntamientos capaces de trasladarlo y que se regulen, ¿no? Es decir, sería tan fácil como hacer igual una inversión indirectamente proporcional al número de alumnos. Se me ocurre, sin más. Que lo ha dicho ella, lo del calor y esto, y me ha venido a la cabeza, y antes de que se me olvidase. Y luego yo quería comentar 4 cosas, sin más. Yo creo que para responder un poco a la pregunta de por dónde seguir atacando la despoblación, en lo concreto, y es en lo que yo veo aquí como habitante de la zona, me parece básico que la creación de viviendas esta que está proyectada, conozco yo el caso de Ochagavía, de Ezcaroz y de Esparza,
que se arranquen, pero que se arranquen ya. Porque claro, llevamos arrancando esto 3 años o 4 años, que yo entiendo que el procedimiento sea largo, complicado, y ahí no me meto. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que quiere venir a trabajar y no tiene vivienda. Y hay gente que no tiene, a ver si me explico. O sea, sin vivienda no hay trabajadores y sin trabajadores no se cubren las demandas. O sea, que es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, me parece que es un tema a acelerar y que debería ser prioridad. Porque parece una tontería, pero generar 4 viviendas de alquiler para gente que igual tiene que venir 3 meses a trabajar, pues puede solucionar mucho la papeleta pues, de una residencia de ancianos o de una explotación ganadera que necesita un peón para, yo qué sé, para cubrir una baja o para lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Entonces, creo que prioridad absoluta el tema de la vivienda. Y luego no tener miedo. Yo creo que también el gobierno, si es una apuesta decidida contra la despoblación, no ha de tener miedo a que una vivienda en alquiler esté cerrada, pues imagínate, 3 meses al año o incluso un año. ¿Por qué? Porque cuando se necesita una vivienda o un local para emprender, si no está construido, lo que decía Inés, la gente se desengaña. ¿Me explico? Yo creo que tiene que ser una apuesta a fondo perdido que los ayuntamientos estamos dispuestos a asumirla. Es decir, se han cedido los locales, que se ejecuten esas viviendas cuanto antes, ¿no? Y unido a esto también, repensar un poco los módulos de alquiler y tener en cuenta e incluir ese tipo de factores. Es decir, que puede ser una vivienda transitoria para una necesidad de trabajo de 4 meses o de 5 meses, que creo que los módulos que hay ahora mismo se recogen los de alquiler social, que son pues para familias o situaciones de vulnerabilidad social, pero creo que también este tipo de viviendas deberían de tener la posibilidad de alquilarse de una manera más rápida para trabajadores, básicamente, no trabajadoras. Eso por un lado. También creo que para atacar la despoblación hay que hacerse valer de los gestores pues públicos o de las entidades locales, porque son los que mejor conocen la zona, y evitar, por ejemplo, todo esto que comentabais, ¿no? Todos esos problemas que surgen en cuanto a viviendas o a creación de viviendas o esas pegas que existen, ¿no? Yo lo veo también en las escuelas, ¿no? Cuando se da el pan para todos famoso, dices, pero es que no queremos más recursos, lo que queremos es los recursos de otra manera. Supongo que esté gestionando la salud del Pirineo, pues le pasará exactamente igual, y el que haga el de ganadería, pues tendrá la misma historia, ¿no? Y bueno, yo también creo que la despoblación, un punto importante unido a la educación, viene porque el alumnado en estudios postobligatorios, es decir, de 16 a 18 años, formación profesional por lo menos de primer grado o bachillerato, tenga la posibilidad de volver a su casa. Y ahí hay que hilar fino, porque bueno, yo entiendo que las familias de Roíbar tienen la escuela de Huarte pues más cerca que la escuela de Lumbier, el instituto, ¿no? Y no podemos olvidarnos que eso también es una realidad, ¿no? Entonces, que hay que adaptarnos a las necesidades, pero creo que es importante alargar esa permanencia en el territorio por lo menos hasta los 18 años. Por 2 razones, por vinculación al territorio y por economía familiar. Porque tal y como está ahora mismo el tema de los pisos en Iruña, pues supone una inversión pues bastante potente. Y el tema de residencias públicas, la única que tenemos es la de Fuerte del Príncipe, en la que se da prioridad a deportistas, ¿no? Y ya te vas a una residencia privada donde ahí ya pues entramos en el terreno privado que mejor no comentarlo. Y por terminar, yo creo que también deberíamos de cambiar nosotros a nivel de zona, lo vuelvo a repetir, y a mí lo que me da muchísima pena, por ejemplo, es ver que han llegado unas elecciones, ver que hay ayuntamientos que se van a gestionar por medio de una gestora de personas que van a estar ahí obligados, o incluso concejos que tienen el futuro a desaparecer porque nadie quiere presentarse para ser presidente de concejo. Y ahí planteo yo, a raíz de lo que leía yo ayer, que en Argentina, yo no sabía, el sufragio, el ir a votar es obligatorio, y si no te sancionan, pues ahí, no sé, pero igual dentro de la propia ley de despoblación se podría incluir algo como podrían ser el que la gente de los pueblos tenga que pasar por el ayuntamiento de manera rotatoria y obligatoria. Cosa que alguno dirá, ¿pero estás loco? Bueno, creo que todo el mundo es capaz de votar dentro de un sentido común, porque las decisiones que se toman dentro de los ayuntamientos están totalmente atadas a lo que dice el secretario, a lo que te dice el arquitecto municipal y a lo que te dice el asesor económico del ayuntamiento. O sea que yo creo que para ir levantar el voto. Entonces, bueno, sin más, te echo la pelota y sé que es un tema complicado, pero que podría ser interesante. Ahora, antes de pasar al turno de las preguntas, no sé, Jesús Mari, como te he visto que tomabas notas, no sé si querías... Vale.
Llevo tareas. Vale, bueno, pues se lleva tarea. Vale, pues si os parece, vamos a iniciar un turno de preguntas. Disponemos más o menos, como hemos hecho durante el debate, tenemos 15-20 minutos para poder hacer preguntas. Entonces, lo que sí que os voy a pedir, por favor, a quien quiera hacer una pregunta, es que en la medida de lo posible sea breve y conciso, ¿vale? Porque hay mucha gente, bueno, no sé cuántos quieren preguntar, pero para que haya turno para todos. ¿Os parece? Vale, ya, mira, voy a pasar y si no os importa, por favor, cuando vayáis a hablar, decirse el nombre, por favor. Lo mío es mi sentido común, no se tiene nada que ver con esto, ni con la administración, no entiendo de nada. Pero ¿qué hacemos las personas mayores en situación de vulnerabilidad con una casa entre 4 hermanos que se está cayendo y no tengo dinero para pagar? ¿Qué hago? Y después, lo que ha dicho Inés perfectamente, o sea, yo me pierdo entre papeles, es que me muero entre papeles. ¿Qué hago yo? Pues, llamé a asumirse y me dijeron que tengo que tener 75 años, ya que me voy a morir, y mi casa tiene que tener no sé cuántos años más, ya caída. ¿Qué hago? Vamos a intentar. Gracias. A ti. Igual Arantxa conoce más el tema de vivienda, no sé. El tema de rehabilitación de vivienda. Muy buenas. En el tema de rehabilitación de vivienda, bueno, hay unos requisitos que es que depende del número de años que tiene la casa, no el número de años que tiene el propietario, sino la renta que tenga la propiedad, para que depende del año y la renta sea un tipo de ayuda u otra. Creo que antes de la rehabilitación hay un paso anterior, si no lo he entendido mal, que tiene entre 4, ¿no? Que es un tema casi ya muy personal de la situación familiar. Eso es, que decir que yo aquí os podría contar las ayudas que hay de rehabilitación general. Este tema en concreto, y ahora sí que este es un tema bastante más global de lo que parece, porque tenemos muchísima vivienda, ya no en el Pirineo, sino en toda Navarra, que hoy en día está en manos de 10, 12, 7 pues, herencias que se han ido pasando de mano a mano y que están convirtiéndose en ruinas por eso mismo. Pero yo creo que es un tema... ¿Pero qué hacemos entonces los mayores que queremos vivir aquí, que gastamos aquí nuestro dinero, lo poco que tengamos, que no nos llega? ¿Qué hacemos los mayores? Todo para emprendedores, para juventud, para tal, siempre son los que se tienen que mover. Pero ¿y nosotros? Yo ya no valgo para nada, vale, bien, valgo para estar aquí. Antes animaba, ahora ya se para eso. Pero ¿qué hacemos? Vuelvo a repetir, creo que es un tema... me encantaría tener la varita de poder solucionar, pero lo que vuelvo a repetir, creo que primero es un tema personal muy ¿No lo tiene nadie más? de solucionar internamente, y luego habría que buscar las soluciones que sí que existen para temas de rehabilitación. Para convertir eso habría que ver el planeamiento urbanístico del pueblo, si deja hacer 2 o 3 viviendas, pero en una familia meterse ya es más complicado. ¿Alguien más que ver? Miquel. Bueno, quería un poco a lo que ha dicho Tasio de la escuela, las obras. Como anécdota, el Ayuntamiento de Chalavia lleva 10 años seguidos pidiendo al Departamento de Educación que cambie las ventanas. 10 años. Ya sabemos que hay una subvención del 95%, pero si no nos la dan, nos da igual. 10 años y hay una pérdida de calor en un pueblo como Chalavia. Simplemente por saber eso. Luego quería subrayar un poco, subrayar lo bien que se ve en el Pirineo. O sea, está clarísimo que se ve muy bien. Pero hay 2 sectores para mí que igual hay que se nos escapan un poco, que son el sector de la juventud. Por una parte, la juventud emprendedora, como ha dicho Inés, el que hay que quitar trabas y todo el tema de papeleo, ¿no? De la burocracia, que eso es lo que más desanima a alguien joven para hacer algo. Y luego la juventud, que necesita también ocio, deporte, cultura. Uno que quiere venir aquí, vivir aquí, esos jóvenes necesitan tener algo. Hoy en día, ¿qué hay en estos pueblos? Pues, por eso hay que invertir, pero desde fuera, porque aquí no tenemos dinero. Es un sector que es muy necesario de contestarles, y otro sector es el de la gente mayor. Que igual son los 2 sectores que no están aquí, los muy mayores y los jóvenes, ¿no? Estos mayores, que son otros que se van a Pamplona cuando llegan a punto. Entonces, lo que habría que hacer es que los jóvenes se queden aquí
teniendo un instituto o teniendo opciones de vida, y que los mayores no nos vayamos después a Pamplona y podamos vivir en casa hasta que no podamos más y tengamos que ir a la residencia. Y para ello pues hace falta mejorar la accesibilidad de las viviendas, hace falta servicios como llevar la comida a casa, la manutención. Hay una serie de servicios, como hay en muchas zonas, que se pueden acercar para mantener hasta cuando se pueda en casa a la gente. Y que la residencia además den servicios a toda la zona. Ahora mismo hay una residencia aquí, que mañana viene en una comisión parlamentaria, y que necesitamos que esta residencia se amplíe y que dé servicios de calidad al valle, a todos los valles del Pirineo. En principio aquí mayormente están Salazar y Roncal, ¿no? También daría servicio a Ezcua, pero queremos que sea una residencia del Pirineo y respondiendo a la gente del Pirineo para que no se vaya, que se quede la juventud y que no se vayan los abuelos y abuelas. Muchas gracias, Miquel. Un segundo solo. No sé qué explicación, o sea, de toda la reflexión que ha hecho Miquel, ¿qué explicación se puede dar a que en 10 años no tenga la subvención para cambiar las ventanas? Pues habría que ver la convocatoria de subvención, es algo muy particular, habría que ver la convocatoria de subvención, la solicitud que han hecho, la puntuación que han sacado. O sea, yo entiendo que es algo arreglado, que las subvenciones van por una priorización que se hace, con concurrencia competitiva, y que habrá un motivo por el que no se lo han dado, pero bueno, es un tema concreto que podemos mirar en el Departamento de Educación. Bueno. Es bien fácil, esta subvención no se da al Ayuntamiento de Ochagavía porque va en orden de prioridades y, por ejemplo, la primera prioridad es el aislante, bueno, por ejemplo, arreglar tejados, arreglar estructuras de tejados, aislantes térmicos, etcétera, etcétera. Entonces va por orden de prioridades y, por lo tanto, no se considera, pues las ventanas quedarían en tercero o cuarto puesto. Como el resto de ayuntamientos presentan, pues se queda sin nada. Gracias. Paso. Bueno. No, pues, se viene bien, ¿no? Gustavo Boyer, también presidente de la Junta Vallisoletana y también de la Mesa del Pirineo. Entonces, en este caso quería hacer una reflexión que quizás he visto en la mesa, principalmente por parte del Gobierno de Navarra, a mi parecer excesiva complacencia con lo que se ha hecho, en primer lugar, y poco autocrítica también, ¿no? Porque yo creo que sí que es cierto que veníamos de una travesía en el desierto, que esa travesía en el desierto ya hace 2 legislaturas. En aquella se pone la centralidad del problema del Pirineo, la despoblación y demás, tanto por colectivos como por entidades locales. Es cierto que después se ha hecho trabajo en una cogobernanza, es cierto también, que se han hecho determinadas cosas. Por cierto, una cogobernanza que se la pone como ejemplo, pero se deshace. Porque la cogobernanza que había hasta ahora iba con un departamento, una ventanilla única, que no tenía cola. En la ventanilla única ahora vamos a tener cola, porque es una dirección que tiene muchas más competencias, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo de la ventanilla única, es una ventanilla única diferente, ¿no? Y no hemos hablado de la travesía del desierto, por ejemplo, que pasan los emprendedores y emprendedoras, que eso hablamos de leyes y de normas, ¿no? Por eso a veces cuando defendemos muchas veces que tiene que haber una ley de despoblación es para que agilice todos esos trámites, porque a mí son de admiración muchos emprendedores y emprendedoras, muchos de ellos jóvenes, y yo, si hubiera sido ellos o ellas, habría tirado la toalla. Porque se meten en una maraña de permisos, autorizaciones, normativas cruzadas, que al final yo no sé cómo llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, lo que pensábamos desde los cargos públicos, pensábamos que aquello que se puso en su momento la centralidad, aquello que existe un modelo de cogobernanza, esta legislatura era la que se iba a afrontar los problemas de raíz. Y para afrontar esos problemas de raíz, se habla del anteproyecto de despoblación de cohesión territorial. Bueno, a ver, estaremos encima a ver qué se hace, pero por ejemplo hay un detalle, cuando se hablaba, Tasio hablaba de lo de los cargos públicos, es un tema que ya tenemos una ley, como es la de despoblación, la ley de mapa local, pero está sin desarrollar, por decisión política. Y esa decisión política la toman en el Parlamento. Y hay una decisión de no desarrollar esa ley. Entonces, lo que pedimos también es que se desarrolle esa ley. No porque digamos que hay ayuntamientos que no se ha presentado gente, ¿no? Porque tiene que haber una financiación para esas entidades locales que sea justa, equitativa, para que esas entidades locales puedan desarrollar, deben mantener lo que es la escuela, lo que es otros servicios comunes, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cierta tristeza y preocupación por eso, porque lo que había no es que hayamos ido hacia adelante, que tenemos que dar nuevos pasos, sino que nuestra sensación es que en este momento lo que estamos es o parados o un paso para atrás. Por eso de la ventanilla, que ventanilla única sí, pero ventanilla única con más cola, ¿no? Diferente, ¿no?
Yo quería plantear un poco esa reflexión porque a mí me ha parecido todos los mensajes que si no fuéramos la mayor parte de las personas que estamos en esta sala, que vivimos en el Pirineo, pensaríamos que estos 4 años ha sido todo muy bonito, con progreso, y un emprendedor iba y al día siguiente montaba su negocio y era todo fácil. Se ha hecho un gran trabajo, sí, pero hay mucho que trabajar, pero muchas veces no son las ayudas que se dan. Y luego también se han dado ayudas que no eran para proyectos estaban claros, también se puede hablar mucho de los proyectos que se han hecho, pero dices que muchas veces lo sencillo es dar la ayuda, pero el cambio normativo es lo complicado. Y eso es lo que pedimos. Esa agilidad, ese cambio normativo, o esa ley de despoblación en la cual se establezca que dices que en determinados lugares el cambio para todos no vale, sino que en este lugar estás en esta situación, la normativa es diferente porque tienes una situación orográfica, demográfica o la que sea diferente, ¿no? Y un poco pues, marcar ese poquito esa reflexión porque me ha parecido excesivamente eso, complaciente y con poca autocrítica, ¿no? Y más aún cuando parece que un modelo de gobernanza se deshace. Muchas gracias. No sé, Jesús María, si sobre todo por lo que hablan de la ventanilla única con cola y la gobernanza. Yo creo que ya lo he dicho antes, no es que sea una ventanilla única con cola o que tenga más cosas, o sea, cada demanda tiene su canal, aquí hay un departamento que va a atender, igual que antes atendía a otros, es decir, aquí está el paraguas de Gobierno de Navarra a través de una puerta, de otra puerta, pero al final el canal y el modelo de gobernanza se mantiene igual. O sea, yo sí que os adelanto que no va a haber cambios en ese sentido. Es decir, bueno, el movimiento se demuestra andando y yo creo que conforme la estructura de gobierno avance, pues se podrá comprobar si esto es así o no, ¿no? Bueno, es una reflexión, no es cuestión de responder, ¿no? Pero sí que ha salido también en la mesa el tema del mapa local, ¿no? Bueno, hay un acuerdo de gobierno esta legislatura de avanzar en la implementación de ese mapa local. En el Parlamento hace unas semanas se aprobó una moción en la que se iba a crear una mesa con presencia de todos los partidos políticos para, bueno, avanzar en un consenso que permita implementar ese mapa local. Pues bueno, es un trabajo que también el departamento va a afrontar y la idea es que, bueno, que podamos abordar con los grupos parlamentarios consensos que nos permitan, con ciertas modificaciones, implementar un modelo de mapa local que de alguna manera pues venga un poco a desbloquear esta ley que, como dice, está aprobada y que no se pone en marcha. Y con el tema de la financiación, me parece un poco injusta esta última afirmación. Este nuevo modelo de financiación, concretamente a los municipios del Pirineo, les incrementa la financiación en 500.000 euros, un 25% más de financiación. Sí que hay una financiación más justa y más solidaria. Es decir, especialmente a los municipios pequeños, hace un refuerzo de financiación. Y yo creo que eso se podrán criticar muchas cosas, seguro, de este gobierno, pero esa apuesta por esa mejora en la financiación, sobre todo en los municipios pequeños, creo que no. Y más en la zona del Pirineo. Aquí hay muchos alcaldes que han visto cómo se incrementa la financiación, no todos. Posiblemente el de Ochavavía se podría quejar de que no se ha incrementado. Puede que sea el único de todo el Pirineo donde no se incrementa la financiación, pero ahí está Garralda y otros municipios donde sí que se ha incrementado. De acuerdo. ¿Para otra pregunta? ¿Sabías que iba a hablar ahora? No, yo quiero hacer... Grucho Borrell, la calle de la vamos a ver, nosotros llevamos un recorrido de 7 años. En 7 años se han hecho muchas cosas y se ha aprendido muchas cosas, las positivas y las carencias. Y yo creo que teníamos la idea, el planteamiento de que en esta nueva legislatura pues íbamos a tratar de corregir cosas que eran evidentes para nosotros, que algunas se han mencionado, había otras de calado legislativo, había varias. Y nos encontramos con algo que seguimos sin comprender. Algunos porque creo que no sabemos por qué se ha planteado. Es cuando se hace el acuerdo programático para hacer el gobierno, en el cual aparece un debate sobre las competencias en materia de despoblación y aparentemente hay algo que para nosotros es muy complejo de entender. Es que se hace, incluso en el acuerdo programático, una alabanza del modelo de gobernanza del Pirineo, pero se deshace el modelo de gobernanza del Pirineo. No se hace ninguna alabanza del modelo de administración local, que coge todas las competencias en modelo de despoblación. Y esto no se ha explicado bien. Y si no se ha explicado bien, pues evidentemente pues las conjeturas son variables, y la mayoría, bueno, pues eso, con interrogantes negativos, ¿no?, que se plantean. Y yo creo que es
una situación que se ha planteado, el caso de las ventanas de Ochagavía puede servir de modelo. ¿Por qué? Lo ha explicado Tasio, pero yo creo que hay una situación que es mucho más sencilla, y es que en ninguna convocatoria de ese tipo el modelo de despoblación se valora. Es decir, esa discriminación positiva que está firmada en el acuerdo de gobierno no se aplica. Hoy, por ejemplo, se dice, y habrá discriminación positiva en materia educativa. Seguimos el problema del transporte sin resolver. Tenemos la discriminación positiva en materia de vivienda. ¿Qué ha sucedido en la ley de vivienda? Que se aprueba una ley de vivienda a la cual no se le da voz a la Mesa del Pirineo, y resulta que se aplica y nos pasa lo que nos pasa en casi todos los sitios con esto de la igualdad, que el metro cuadrado en Jaurrieta, Nasubinsa cobra lo mismo que en el Carlos III, y tenemos que ir a hacer un decreto que nadie sabe muy bien que eso, para poder corregir esa situación. Es decir, ese tipo de situaciones estaban detectadas. Yo creo que están muy evidentes que las íbamos a plantear con asentamiento legal, porque si no, ya sabemos lo que pasa, las subvenciones aparecen y desaparecen, se van y se vienen, se aplican según el criterio del partido en el gobierno, pero bueno, si tenemos al menos una legislación, pues a lo mejor luego al final no se aplica. Las mujeres van el día 30 a la huelga, y aunque tengan una ley, pero digo pero si tenemos una ley, que hoy no la tenemos, ¿no? Y yo creo que esa situación, bueno, yo lo que quiero trasladar es que hay una enorme preocupación, porque creo que las cosas no se han explicado bien, porque creo que los primeros movimientos no han sido los adecuados, porque creo que las primeras declaraciones con respecto al desarrollo de la ley de despoblación no han sido con la nitidez que tú has hablado, han sido mucho más light. Y bueno, y esperemos, paciencia tenemos, venimos de muchos años atrás. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, si alguien tiene alguna pregunta más. Voy a pedir brevedad, por favor, y que diga su nombre si es tan amable. Yo se ha hablado de comunicaciones por ahí, creo haber oído, y quiero preguntar por un proyecto que se ha dormido en el tiempo, que se nos prometió, lo del viaducto Iso-Domenyo. ¿Viaducto? Iso-Domenyo. El viaducto Iso-Domenyo ha dicho, ¿verdad? No sé si... Igual mejor que hagan la última pregunta y luego... Una última pregunta. Juancho Merino, buenas noches, tarde. Junta General del Valle de Azcua. Lo siento, pero no va a ser pregunta. Bueno, o sí. ¿Pregunta o reflexión? Eso, más bien, porque estamos en época de reflexión todavía. No, la reflexión es compartida, pero yo lo que voy a pedir, aparte a quien representa aquí al Gobierno de Navarra, es más valentía en las próximas decisiones que tengamos que tener contigo y con el Gobierno de Navarra en cuanto al desarrollo de la Mesa del Pirineo. Se habla mucho de cogobernanza, y la cogobernanza, si no hablamos de presupuesto económico, difícilmente hablamos de nada. Yo no puedo cogobernar lo que no tengo. Así de claro. Entonces, partimos de una situación anterior que puede ser positiva en cuanto a lo que teníamos antes, porque venimos de 35 años en el desierto, y alguien ha dicho aquí que veía muchas canas, pero yo veo a mucha gente que estábamos hace 35 años luchando también por el Pirineo, hace 40, con el tema del Parque del Pirineo, o cuando Ito hizo, etcétera, etcétera. O sea que tenemos una larga trayectoria, y no porque peinemos canas hemos dejado de estar, y no hemos venido hoy por casualidad tampoco, ¿no? Y los que no están jóvenes sí que están, pero están esperando a tener herramientas más positivas también de trabajo, ¿no? Y en ese aspecto yo lo que pido más valentía. Proyectos que se han quedado en el tintero, se han quedado unos cuantos en esta legislatura. A mí ahora mismo, visto desde el área que más me ha tocado en cuanto a Ezkoa, el tema de un obrador posible en el polígono Robin se fue al traste por unas decisiones políticas no correctas, creo. En cuanto a la vivienda hay un problema para mí enorme, y es difícil generar puestos de trabajo si no tenemos vivienda. Es la pescadilla que se muerde la cola, que decía el compañero. Y en ese aspecto es muy difícil encarar la vivienda con una perspectiva muy light. Ya hemos tenido estas conversaciones,
las hemos tenido y no se entiende que la vivienda aquí es un problema mucho mayor que en cualquier sitio por su volumen. Y un ejemplo solo. Y lo dije en otra reunión y, bueno, pues pasó. Pero lo voy a volver a decir. En determinados pueblos, por el tema de los vientos, en su día se puso mucho tejado de amianto. Hoy tenemos una problemática con el amianto estructural, que hay que deshacerlo en el tiempo. Claro, y dices, ¿cómo lo deshago? Una vivienda. Un tejado aquí cuesta lo que cuesta una vivienda en Iruña, casi. Si la única ayuda que hay es para desmantelar, y toda la desmantelación con el tema del amianto se lo lleva la empresa que lo desmantela. O sea, te has quedado igual que cuando empezaste a hacer el tejado. O sea, complejo. Entonces, para eso se requieren capacidades organizativas, decisión política, que es lo que nos falta todavía a la mesa del Pirineo, tener más sartén o más mango en la sartén para tener el dominio. Si no hay un presupuesto económico que lo avale con unas partidas presupuestarias determinadas, y no determinadas a subvenciones, algunas de ellas, porque a lo que nos pasa en los ayuntamientos o en los concejos o en las juntas de Valle es que ¿para qué quiero el 80 si no tengo el 20? Si no tengo el 20, no, me da igual. Oh, estamos en el 80, no es que no me dais nada. Porque no tengo el 20 para poder asumir todo ese coste. Nosotros ahora mismo tenemos un presupuesto desequilibrado totalmente en la Junta del Valle porque no tenemos esos recursos y proyectos, unos cuantos. Va a ser difícil gestionar esto a futuro. Por eso nos va a hacer mucha más falta valentía, mucha más dedicación y mucha gobernanza estructural en cuanto a los presupuestos. ¿Cómo se determinan esos presupuestos? Y eso es lo que teóricamente debería hacer y decir la ley de despoblación, que no lo ha hecho. No sabemos cuánto tardará, pero no venimos de hace 5 minutos del Pirineo, venimos de hace 40 años, nosotros habrán estado antes, indudablemente. Pero hay cuestiones que hoy hacemos que hace 35 años ya las teníamos. O sea, valentía política, eso es lo que nos hace falta. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. Tasio, Mabel, Jesús Mari, Arantxa, Inés, todos los que habéis venido aquí. Eskerrik asko guztioi honera etortzeagatik eta hurbiltzeagatik. Eta eskerrak ematen dizkiot alkateari, Otsagabeiari, gu hemen jasotzeagatik eta esker eta beste bat arte. Eskerrik asko.